Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. El 22 de abril es fecha próxima a esta publicación, por lo que en esta ocasión romperemos la costumbre para hablar de dos palabras, unidas en un concepto de gran importancia y cercanía. Así que hoy, en el valor de las palabras, hablaremos de la Madre Tierra. La palabra madre en castellano proviene del latín vulgar matre, que a su vez viene de mater, que, por supuesto, tiene su raíz en la hoy llamada lengua protoindoeuropea, justamente considerada lengua madre por ser origen común de las lenguas usadas hoy por casi la mitad de la población mundial. Hay que decir que la lengua protoindoeuropea nos es desconocida en su forma original y lo que hoy se sabe de ella es gracias al trabajo de los lingüistas modernos. Se trata de una ardua labor de reconstrucción en base a la semejanza entre las lenguas de este origen común. Y precisamente la palabra madre fue la primera en ser detectada, por encontrarse con muy pocas diferencias en todos estos idiomas. Y aún más, la palabra mamá, que para los hispanohablantes viene del latín mama y se refiere al pecho que amamanta, se dice con muy parecida pronunciación en la mayoría de las lenguas del planeta, aún en aquellas que no son de origen indoeuropeo. Algunas teorías dicen que esto es debido a la facilidad de pronunciación en el lenguaje infantil, pero de seguro indica la existencia de una lengua antiquísima que dio origen a todas las demás. Sí, todos los pueblos que forman la humanidad tuvieron una madre, aunque lo hayamos olvidado. En los diccionarios, la palabra madre suele referirse a la función biológica de gestar y criar. Mujer o hembra que da a luz a una criatura. Tierra, para nosotros, también viene del latín terra, que hace referencia a suelo firme, lo seco, diferenciándose del agua de los mares y ríos. Estas definiciones pueden parecer simples y poco inspiradoras, acostumbrados al uso apresurado y superficial de las palabras. Pero si reflexionamos por un momento, esta madre lo es de todos, de cada una de las formas de vida que la habitan. Es la madre de todas las madres y es sostén, suelo, casa, de todos los que fueron, son y serán, pues más allá de las fronteras que infantilmente dibujemos sobre su piel, ella es una. Bastará buscar un poco en la tradición y encontramos todo un mundo de referencias y enseñanzas de tiempos en que la mirada y el pensamiento no estaban encuadrados en la pequeña superficie de una pantalla y buscaban el origen y el sentido de la vida en el cielo, el horizonte y aún en lo que no se ve. Eso que nos cuesta tanto recordar en el trajín diario y que todos los seres humanos de todas las épocas, con sus diferentes formas, consideraron sagrado. Sí, en todos los panteones, la Madre Tierra fue una diosa profundamente venerada, ya fuese la Gea griega, la Tellus Mater romana, la Pachamama quechua, la Diti india y tantas otras.
A nuestra casa sideral se la consideró de naturaleza divina, superior a lo humano y con un carácter maternal por antonomasia, pues es origen y sustento de todos los seres. ¿Qué duda cabe de que es sobrehumana? ¿Qué son nuestros muros de hormigón frente a sus cordilleras? ¿Pueden compararse nuestros laboratorios con una selva tropical? Nuestra vida tarda apenas unas décadas en extinguirse, pero su ciclo vital puede medirse en miles de millones de años. La reflexión nos invita a ser un poco más humildes, un poco más buenos. Tenemos un origen y una deuda común frente al enorme y bondadoso poder de un ser vivo que es mucho más que roca e interacciones climáticas y que nos ha dado materia para nuestros cuerpos, cobijo en un espacio inhabitable, alimento, aliento y mucho más. Seguramente, siendo más conscientes, respetuosos y agradecidos, no solo le ahorraremos esfuerzos y pesares a nuestra Gran Madre, así como sufrimiento innecesario e indigno a tantos seres que comparten su vida con nosotros en esta casa, sino que nosotros mismos estaremos más cerca de desvelar el misterio de nuestro destino y ser más sanos, más fuertes y más felices.